Vamos a conversar ahora con la doctora Ana Leive, responsable del programa de Derechos Colectivos y Gestión del Territorio de Cooperación. Cooperación es una institución de la sociedad civil muy importante que viene trabajando intensa y acertadamente hace bastante tiempo, no solo alertando de los conflictos y caracterizándolos debidamente para entender su real dimensión, sino actuando concretamente en algunos de ellos para tratar de canalizarlos institucionalmente y ojalá resolverlos y ojalá sacar lecciones para que no se repitan esas características en otros conflictos. Ellos desarrollan permanentemente informes sobre conflictividad minera en particular y van a presentar el informe sobre conflictividad en este sector en lo que ha sido el segundo semestre de este año 2020. Y por eso la doctora Ana Leiva ha tenido la gentileza de poder contestarnos esta mañana para contarnos qué cosa es lo que han encontrado o han identificado o sería bueno comunicar esta mañana. Doctora Ana Leiva, qué gusto saludarla, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Gracias a usted, Glatzer. Es un gusto estar esta mañana con No hay derecho. Nosotros, sí, los hallazgos es que los conflictos igual se han mantenido, ¿no? En 191, incluso aumentado un poquito, ¿no? 191 en este periodo, segundo semestre. Y bueno, la tendencia de siempre de los conflictos socioambientales también es la misma, más del 60% son conflictos socioambientales, más del 60% son conflictos mineros. Y también lo nuevo es en este semestre es que, bueno, muchos de los conflictos o muchos de los conflictos nuevos tienen que ver con temas laborales, ¿no? Producto de que bajo estas condiciones de la pandemia las condiciones se han hecho mucho más difíciles, ¿no? Por ejemplo, la jornada laboral, ¿no? Y también el tema de la suspensión perfecta de labores, despidos, ¿no? Que se están produciendo en el sector, ¿no? Que ha llevado a que haya una marcha de sacrificio en este momento frente al Congreso, ¿no? Con reclamos laborales. Y también todo el tema también de salud, ¿no? El tema de salud producto de la pandemia, los contagios que también han sido una preocupación para los trabajadores del sector, ¿no? Porque, bueno, ahí se concentran, los trabajadores están concentrados en los campamentos mineros y ahí es un factor de riesgo estar concentrados. Entonces, eso también, y además el entrar y salir de un campamento hace que también los factores de riesgo sean más altos. Entonces, por eso es que había una preocupación de parte de ellos por el tema de la salud, de la seguridad en el trabajo, el tema también de las condiciones más duras que estaban enfrentando en este tiempo, y han sacado, al igual que en el tema del régimen agrario, el tema de la tercerización, que es un tema que está hace mucho tiempo y que se pone en agenda ahora, ¿no? Otro tema también que tenemos, que se está levantando en este tiempo es el tema de la salud. O sea, la salud está pues en riesgo por el coronavirus, pero también el tema de la contaminación ambiental que existe, ¿no? Y ha habido datos de el MINSA recientes que se ha producido en el marco de la mesa de la Comisión Multisectorial, que señala que 10 millones de peruanos están en zonas de riesgo de contaminación por sustancias tóxicas, ¿no? Tanto en zonas mineras como de explotación de hidrocarburos. Entonces, o sea, es un porcentaje bastante, 31% de la población estaría en zonas de riesgo. Entonces, estos datos son los que, además en Coata, en Puno, también ha habido protestas en torno a resultados que han obtenido de metales pesados en sangre, cianuro y mercurio, creo, sí, y de 55, 35 personas contaminadas. Entonces es un porcentaje bastante alto y eso también ha generado malestar y protesta, ¿no? Entonces, otros conflictos, sí. Sí, doctora Leiva, quisiera yo, a propósito de lo que nos acaba de enseñar, disculpe que le interrumpa, quería preguntarle algunas cosas, porque claro, como ustedes manejan de manera directa y en detalle los conflictos sociales, la afirmación inicial que nos hace esta mañana puede, digamos, ser para quienes nos están siguiendo
insuficiente para entender la cantidad, no solo la cantidad, sino el tipo de conflicto. Porque usted dice, los conflictos sociales se han mantenido más o menos con la misma característica que tenían antes. Si podría, para beneficio de que nos están siguiendo, decir cuáles son las características de esos conflictos y citarnos algunos casos concretos que se están produciendo en algunas zonas que puedan ilustrar a quienes nos siguen y decir, bueno, eso ha estado parado por la pandemia, pero no se ha resuelto. Pero ¿qué ha pasado en ese interín, por ejemplo? Porque en varios de ellos había mesas de diálogo, se han mantenido vía virtual, han seguido hablando con los dirigentes, han tenido diálogo el gobierno central con las autoridades. ¿Cómo es que se han manejado durante todo este tiempo? ¿Ha sido vía otra modalidad o sencillamente no se ha hecho nada? Bueno, o sea, me refería, por ejemplo, al grueso de conflictos están concentrados en causas socioambientales, ¿no? O sea, problemas de la gente siente que hay contaminación, hay riesgo en el agua, en el aire, entonces los conflictos son percibidos desde de esas causas, ¿no? Entonces, según la Defensoría del Pueblo, siguen siendo los conflictos socioambientales y los conflictos vinculados a extractivas y principalmente a minería, ¿no? También 60%, el porcentaje es bastante alto, están estos conflictos vinculados a actividades mineras. Entonces, eso se ha mantenido, a eso me refería. Y, por ejemplo, un conflicto que ha vuelto en estos días a ponerse en la agenda es el tema de las bambas, ¿no? La gente, el tema del cano, ¿no? La gente aceptó la minería en estos territorios pensando que iban a tener algún beneficio, ¿no? Entonces, pero el beneficio no llega porque la empresa no paga impuestos, ya tiene el próximo año, empezó el 2016 y el próximo año ya cumpliría 5 años de explotación y está terminando de explotar el primer tajo, ¿no? Entonces, pero hasta ahora la empresa no paga impuestos, ¿no? Entonces, y entonces la gente dice, y si no hay impuestos, no hay cano. Que es lo que reciben las provincias, los distritos, en la redistribución de los ingresos de la minería, ¿no? Aparte de las regalías, que es otro tema. Entonces, no llega el canon porque la empresa no está pagando impuestos. Entonces la gente está diciendo, ahora, pero no es justo, ¿no es cierto? Nos dijeron que iba a beneficiar a nuestra región, a nuestra provincia, y el dinero no llega, ¿no? Entonces, allí hay un tema, por ejemplo, que no está resuelto, ¿no? Sobre el aporte de la minería, ¿no? Que necesita transparencia para saber qué pasa, por qué no llega, ¿no? Cuándo llega y con claridad, ¿no? Porque, o sea, y la gente se siente sorprendida, ¿no? Entonces, ahí hay un tema que ha saltado en estos días, además que la empresa, en la mesa de diálogo que se reactivó de manera virtual, se activó el grupo de convenio marco, entonces la empresa, la población estaba pidiendo 8% de utilidades, al no haber cano, 8% que compartieran las utilidades, y la empresa dijo que no aceptaba la cantidad, pero además dijo que la plata iba a estar orientada a equipo para salud, ¿no? O sea, unilateralmente definía el destino de los recursos, y eso a toda la población le molestó, porque finalmente es un fondo para el desarrollo y la población tiene que decidirlo, y había un espacio de diálogo para eso. Entonces no se puede decidir unilateralmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es otro tema que también saltó. Otro tema que también ha estado en la agenda es el caso de Corcovado en Espinar, ¿no? Allí está pendiente la consulta previa, ¿no? Y se discutía si es que iba a ser virtual o no. La mayor parte de la población no tiene acceso a Internet, la conectividad en el Perú es muy mala, ¿no? Y entonces, y ahí hay temas claves que resolver porque está pendiente el reasentamiento de un sector de la población. Entonces se tiene que dar en mejores condiciones el diálogo, no puede darse en condiciones precarias, ¿no? Entonces ahí todo un tema, y también el tema del bono, que también ante la situación de pobreza que se está viviendo producto de la crisis económica, ¿no? Ellos también reclamaban
asignación de un bono de 1.000 soles universal, ¿no? También eso fue todo un tema y la empresa inicialmente no quería y luego llegó a un acuerdo con la dirigencia, ¿no? Entonces, ahora, pero en estos casos, por ejemplo, doctora Ana Leiva, es bien interesante lo que usted plantea, ¿no? Porque el caso de las Bambas es, digamos, una relación que establecen los ciudadanos y ciudadanas de esa zona con la empresa minera en el ánimo de que se pueda, de alguna manera, generar o armonizar los intereses, ¿no es cierto? La empresa de extraer, de ganar dinero y, por supuesto, de beneficiar a la comunidad. No es, digamos, de una protesta contra la actividad minera porque creen que se tiene que ir. Eso por un lado. Y por el otro lado, el otro caso, que el gobierno se demoró en resolver cuando pedían un bono de 1.000 soles en el marco de un acuerdo donde había un fondo para contingencias y al final terminaron dándolo y se resolvió el problema. O sea, lo que falta es voluntad y en una época, claro, donde las empresas tratan de justificar todas estas inclusive maltratos a los trabajadores, pagándoles menos o despidiendo para tratar de ahorrar porque dicen que no han podido tener las ganancias que tenían antes. Pero en estos temas laborales, usted decía hace un rato, se parece mucho a lo que pasaba con la agroindustria en términos de los reclamos que están haciendo los ciudadanos y ciudadanas. ¿Cómo se expresa? Por ejemplo, ¿cuánta gente se ha despedido? ¿Cuánta gente está en suspensión perfecta? ¿De cuánto se han aprovechado estas empresas para lamentablemente dejar sin trabajo a muchas personas? Sí, no tenemos las estadísticas, ¿no? No tenemos las estadísticas, igual que con el tema de los contagios, no hay estadísticas oficiales, pero sí es lo que viene reclamando, ¿no? O sea, por ejemplo, algunos decían, de los que habían venido a Lima, nuestra empresa ha sido beneficiaria de Reactiva, ¿no? Y entonces ha aplicado suspensión perfecta y ahora despidos, entonces eso no es justo. Entonces, ahí, o sea, no hay la información, no la tenemos ahora todavía, ¿no? Hay que generarla porque no es fácil generar información para la sociedad civil, es muy costosa, ¿no? Es difícil, pero hay este tipo de temas, ¿no? O sea, ellos denuncian eso, ¿no? Algunos se han acogido a Reactiva, les han tenido el beneficio, y sin embargo, igual han aplicado suspensión perfecta, igual están realizando despidos, entonces eso no es justo. Y en este momento también ya los minerales, los principales minerales que explota el Perú, los precios se han recuperado también, ¿no? Y el próximo año va a ser un mejor año. Entonces, en esas condiciones hay sectores que están mucho peor. Entonces, eso decía, ese trato, ¿no? Con los trabajadores no lo sienten justo, ¿no? No lo sienten justo. Entonces, estas condiciones sobre las que se da la relación capital-trabajo tienen que mejorar, ¿no? En el Perú. Y por eso vuelven a sacar el tema de la tercerización también, que es que más o menos el 60% o más de trabajadores están bajo esa condición, ¿no? Y lo vuelven a poner sobre la mesa, producto también del tema de la discusión del régimen agrario, que también era muy injusto, lo vuelven a plantear, ¿no? Porque claro, los que están bajo ese régimen o bajo la tercerización resuelven sueldos mucho menores que los que están en planillas, no están sindicalizados. Justo ahora, por ejemplo, recuerdo que cuando veíamos el tema de los contagios, los dirigentes mineros decían, bueno, los que están bajo contrata, pues no tienen quien vele por ellos, ¿no? Nosotros tratamos de hacer lo posible por también defender sus intereses, pero ellos no están bajo la protección ¿no? de la sindicalización, entonces sus condiciones son mucho más precarias. Entonces, eso es importante porque usted, como ha mencionado, son temas que ya no están solo relacionados con los conflictos sociales que se producen por el nulo a veces entendimiento entre las empresas, las comunidades y con un Estado que siempre inclina la balanza a favor de las empresas, sino es de las propias empresas con sus propios trabajadores, en temas de seguridad en el trabajo, en temas de salud, en temas de remuneraciones. ¿Y hay, doctora Ana Leiva, algún reclamo que apunte hacia la idea de, por ejemplo, cambiar normativa o leyes? Porque en el caso del régimen agroexportador, el centro, ¿no es cierto?, donde todo se concentraba era en una ley que era, por supuesto, impropia después de 20 años de haber tenido beneficios, una prórroga que no debió producirse, y se derogó. Aquí, ¿qué cosa es de cara a eso
lo que reclaman las personas o no hay un reclamo en ese sentido uniforme, porque yo recuerdo con el caso de lo que pasó con la CAUDE en el sur del país, el presidente de la República, en el caso Tía María, cuando era todavía el presidente Vizcarra, sacó de alguna manera un as para tratar de resolver el conflicto y dijo, vamos a poner en discusión la ley de minería, dijo, ¿no? Porque, digamos, aquí hay que ir un poquito más arriba para de repente cambiar las condiciones. Aquí no hay un reclamo de esa naturaleza que apunte a algún asunto legal, cambio de la ley de minería, algo de eso, o no va por ahí los reclamos, son más siendo importantes del tipo que por supuesto usted nos ha contado. Sí, los reclamos tienen que ver con las leyes que tenemos, con todo el ordenamiento jurídico que tenemos, que suele tener bastantes fallas y vacíos. Entonces, sí, por ejemplo, en el canon implicaba la depreciación acelerada, que tiene que ver con que no se pague impuesto los primeros años, ¿no? La empresa recupera la inversión en los primeros años y entonces al hacerlo no paga impuestos, ¿no? Entonces, y es el 20%, ¿no? En los primeros años, ¿no? Entonces, y eso hace pues que no pague. Entonces, eso, por ejemplo, esos beneficios que tienen, los debe seguir teniendo, ¿no? Cómo se manejan. Ese tema está planteado, porque si no, igual, no van a seguir pagando impuestos, ¿no? Entonces, allí hay ilusión o no hay ilusión, también el tema de la ilusión tributaria, ¿no? Hay que tener ahí la necesidad de transparencia en los pagos, en los gastos que hace las empresas. Entonces, ahí también está todo ese tema, ¿no? Están vinculados a temas legales y algunos dirigentes sí los han lanzado, pero no ha salido con fuerza, ¿no? Ha sido más la demanda concreta, ¿no? Que el señalamiento de la norma. Todo el tema, por ejemplo, en esta pandemia y la virtualización del estudio de impacto ambiental, de la evaluación de impacto ambiental, ¿no? Talleres, audiencias que se realizan virtualizadas y que donde las comunidades no pueden participar o participan de manera muy limitada. Yo he dado una conferencia y la gente estaba con su teléfono en un cerrito, ¿no? Y esas no son condiciones para discutir absolutamente nada. Si tienen conexión, la tienen bajo esas condiciones tan precarias, donde tú no te puedes formar opinión de nada. Además, las normas de participación no te permiten formarte una opinión en la evaluación de impacto ambiental, por ejemplo. No te permiten porque la empresa es la que presenta el estudio de impacto ambiental, que es un estudio de parte, y el Estado lo que hace es explicar el procedimiento, pero no hay una postura más neutral que explique la IA, no existe. Todas las opiniones no se dan, entonces no se explican a la gente, son posteriores, entonces no hay manera de estar bien informados para defender intereses y derechos. Entonces hay una enorme asimetría, ¿no? En los procedimientos de información y de participación. Por eso es que era un despropósito y era realmente un acto hasta ofensivo ese planteamiento de que la consulta previa se va a hacer ahora de manera virtual por la pandemia. Es, digamos, un agravio. Y por otro lado, cuando el ministro de Energía dijo, estamos pensando ya a partir del 2021 empezar a discutir que ya no se necesitan acuerdos previos, digamos, una consulta previa, sino acuerdos entre las partes para poder avanzar y acelerar en estas cosas. Hay que prestarle mucha atención a eso, porque pueden haber cambiado los que están en el gobierno en términos de su comportamiento más de cara al ámbito democrático, institucional, pero a veces la manera ideologizada que tienen de desestimar la opinión y el punto de vista de la gente sobre lo que entiende debe ser su desarrollo es vulnerar un derecho fundamental y por ahí, digamos, lamentablemente no han habido buenas noticias, ¿no? Vamos a ver cómo pasa. Doctora Ana Leiva, lamentablemente el tiempo se me ha acabado, pero quiero invitar, van a presentar hoy día el informe, ¿no es cierto? A las sí, por Facebook. Van a estar por Facebook y lo van a hacer vía el portal de Huayca, nuestros amigos y amigas de Huayca, que digamos, recomendamos también puedan, por supuesto, ustedes revisar. Nosotros vamos a estar viendo la presentación del informe, es a las 5:30 de la tarde el día de hoy, entonces ahí vamos a tener
más detalles de los que esta mañana gentilmente la doctora Ana Leiva nos ha contado. Doctora Leiva, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Que le vaya muy bien. Gracias. Y Hasta luego. felicitaciones Gracias. por lo que hace en cooperación. Muy amable.